A ver, entender cómo funciona la economía mundial a simple vista puede parecer un auténtico dolor de cabeza, pero en realidad todo se reduce a comprender a los actores que toman las decisiones en el día a día. En este análisis vamos a olvidarnos por un momento de los gráficos y los números abstractos. Vamos a ver la economía como lo que realmente es. Una obra de teatro súper dinámica, un escenario impulsado por tres grandes protagonistas que literalmente mantienen en marcha el motor de toda nuestra sociedad. Y como si fuera el programa de mano de nuestra obra, aquí tenemos el guión que vamos a seguir. Primero, una breve introducción a los agentes. Segundo, las familias y su relación con el consumo. Tercero, saltaremos a las empresas, la producción y el empleo. Cuarto, hablaremos del Estado, la regulación y el bienestar. Quinto, uniremos todo en el flujo circular económico. Y sexto, cerraremos viendo cómo impacta todo esto de lleno en las finanzas. Bueno, pues arrancamos con el punto 1, la introducción a los agentes y el escenario de la economía. Porque claro, toda buena historia necesita un conflicto central, ¿verdad? Y en el mundo económico este problema es totalmente universal. Y ese gran problema no es otro que la escasez. Es una verdad como un templo, aunque a veces resulte incómoda. Los recursos que tenemos son limitados, pero nuestras necesidades, bueno, esas parecen no tener fin. Así que los agentes económicos son básicamente la solución que nos hemos inventado como sociedad para lidiar con este choque. Son los que toman las decisiones constantemente sobre qué se consume, qué se produce y cómo se reparte el pastel. Porque seamos sinceros, si no hubiera escasez, la economía ni siquiera existiría, no haría falta. Pasamos al segundo punto, las familias, consumo y recursos. Aquí es donde entra en escena nuestro primer gran personaje. En la teoría de los libros se les llama familias, pero hablando en plata estamos hablando de todos los consumidores. Ojo aquí, porque las familias tienen un papel doble que es interesantísimo. Por un lado, son los que sacan la cartera, demandan productos para satisfacer desde lo más básico, como llenar la nevera, hasta ir al cine o pagar Netflix. Pero por otro lado, son los proveedores indiscutibles del mercado. Son quienes ofrecen los factores de producción, ponen su trabajo, su esfuerzo intelectual, su capital o incluso sus tierras. Y además de trabajar y gastar, tienen una tercera misión fundamental: ahorrar e invertir. Con esto, lo que hacen es canalizar el dinero hacia los demás actores. Si nos fijamos, es un ciclo súper mecánico. Todo empieza en el primer paso. Las familias entregan su tiempo o su trabajo a las empresas. A cambio de esto pasamos al paso 2. Cobran, ya sea un salario mensual, un alquiler por un piso que tienen o los intereses de sus ahorros. Y finalmente, en el paso 3, ese dinero no se queda quieto, vuelve al sistema porque hay que ir al supermercado a gastarlo o bien se guarda en el banco para el futuro. Pero claro, recordemos a nuestra vieja amiga, la escasez. Como el sueldo no es infinito, las familias se enfrentan a un dilema continuo. Por ejemplo, ¿compramos un coche nuevo o nos vamos de vacaciones a lo grande? Toda decisión implica inevitablemente renunciar a otra cosa. Es lo que en economía llamamos el coste de oportunidad. Y pensando que en muchos países las tasas de ahorro medio de las familias apenas llegan a un dígito, pues esta elección es aún más dura. No se puede tener todo. Así que estas pequeñas decisiones diarias de las familias son las que dictan qué empresas triunfan y cuáles se hunden. Y así llegamos a la sección 3, empresas, producción y empleo. Porque si hay alguien consumiendo y demandando cosas, necesitamos a alguien que las fabrique, ¿no? Entran al escenario los productores. Las empresas son, sin lugar a dudas, el motor de la economía. Su objetivo casi siempre es sacar un beneficio, ganar dinero. Pero para llegar a eso hacen tres cosas vitales. Primero, cogen materias primas, contratan gente, meten tecnología y crean los productos que todos queremos comprar. Al hacer esto cumplen su segunda función, que es generar empleo y pagar sueldos. Y tercero, para no quedarse atrás frente a la competencia, tienen que invertir en innovación, investigar, comprar mejores máquinas, y esa es precisamente la chispa que hace que un país crezca económicamente. Aunque, bueno, no todas las empresas son iguales. Aquí podemos ver rápidamente cómo se dividen. Por tamaño, tenemos desde la panadería del barrio hasta una multinacional tecnológica gigantesca. Por actividad, pueden estar en el sector primario extrayendo materiales, en el secundario fabricando o en el terciario dando servicios. Y por propiedad pueden ser del sector público, totalmente privadas o una mezcla. Al final del día, son distintos trajes para un mismo actor en nuestro escenario. Ahora bien, quitémonos de la cabeza esa imagen de la empresa como una simple fábrica soltando humo. Tienen un papel activísimo en los mercados financieros globales, porque para crecer, para investigar o comprar esa tecnología de la que hablábamos, necesitan liquidez. ¿Y qué hacen? Pues piden créditos o emiten bonos y acciones, es decir, chupan ese ahorro que las familias habían guardado en el banco para poder seguir produciendo. Venga, pasamos al punto 4, el Estado, regulación y bienestar. Llegamos al tercer y último personaje de nuestro elenco. Imagínenlo como el director de la obra o el árbitro del partido.
A ver, a diferencia de las empresas, la meta del Estado no es el beneficio económico puro, sino garantizar el bienestar general. Y para organizar todo este lío tiene 4 funciones muy mecánicas. Primero, provee esos bienes públicos que el mercado por sí solo no daría fácilmente, como la seguridad en las calles o las autopistas. Segundo, actúa de árbitro poniendo reglas, leyes laborales o medioambientales. Tercero, recauda impuestos para intentar redistribuir la riqueza. Y cuarto, aplica políticas a gran escala para influir en la economía. Y para influir en la economía, el Estado juega básicamente con 2 grandes herramientas, y es súper importante no confundirlas. Por un lado tenemos la política fiscal, que es la caja del propio Estado, cuánto cobran impuestos y en qué se gasta ese dinero. Por el otro está la política monetaria, que es cómo gestionan la cantidad de dinero que hay circulando en la calle y a qué tipos de interés se presta. Con esas 2 palancas intentan apagar fuegos, controlar que la inflación no se dispare, mantener el empleo o dar un empujón al crecimiento cuando hace falta. Sección 5. El flujo circular económico. Ya conocemos a los 3 actores por separado. Ahora viene lo bueno, el cuarto acto. Vamos a subirlos a todos al mismo escenario a la vez. Para entender esta locura de interacciones, en economía usamos el circuito económico, que funciona en 2 capas simultáneas, como una autopista de doble sentido. En un carril va el flujo real, que es lo físico, lo que se toca. Hablamos de la persona que va a la oficina a trabajar o el paquete físico que sale del almacén a tu casa. Pero circulando exactamente en la dirección opuesta va el flujo monetario. Ese es puramente financiero. Es la transferencia bancaria con la nómina del trabajador o el pago con tarjeta por ese paquete. Lo físico va hacia un lado, el dinero hacia el otro. Y aquí es donde ves la dependencia absoluta que tienen los unos de los otros. Es un bucle continuo. Las familias y las empresas se necesitan desesperadamente para intercambiar trabajo por productos. En medio de esa danza, el Estado va llevándose su parte mediante impuestos de ambos lados. Pero ojo, ese dinero no se evapora. Vuelve a inyectarse en el sistema en forma de carreteras para que los camiones de las empresas circulen o en hospitales y colegios. Es un engranaje donde todas las piezas están milimétricamente conectadas. Y llegamos al último tramo, sección 6, impacto en las finanzas. Seguro que nos estamos preguntando, bueno, ¿y por qué es tan absolutamente clave entender a estos 3 personajes si lo que queremos es hablar de mercados financieros o de inversión? Pues muy sencillo, porque los mercados financieros no son una especie de magia abstracta que flota en el vacío, son el resultado directo y medible de lo que hacen estos agentes todos los días. Si las familias deciden ahorrar más, los bancos se llenan de dinero para prestar. Si las empresas deciden que es el momento de expandirse, piden créditos masivos y mueven la liquidez de la bolsa. Y si el Estado toca los impuestos o mueve los tipos de interés, pues la inflación responde de inmediato. Básicamente, detrás de cada línea que sube o baja en un gráfico financiero, hay una decisión que acaba de tomar una familia, un empresario o un gobierno. En un circuito tan cerrado, ninguna decisión es aislada. Pensemos en esto. Si de repente entra el pánico y las familias deciden cancelar sus vacaciones y no comprar coches para simplemente ahorrar todo lo que puedan, las empresas dejan de vender. Al no vender, despiden gente. El Estado recauda muchísimos menos impuestos, pero de repente tiene que pagar más ayudas por desempleo. Todo se tambalea. Y esto es lo verdaderamente fascinante de entender la economía, darse cuenta de que el protagonismo de este inmenso sistema financiero reside en las decisiones más cotidianas. Entonces, si un solo agente altera por completo su comportamiento, ¿somos conscientes de lo rápido y lo drástico que puede propagarse ese tsunami por todo nuestro ecosistema financiero? Ahí queda la reflexión.